Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal, suyo por cierto, y de la Iglesia Apostólica Vida Integral, donde compartimos con usted y todos los que quieran alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Compartimos con ellos estas verdades bíblicas reveladas, porque la verdad bíblica no viene por conocimientos naturales o facultades cognitivas o competencias intelectuales, sino que esta viene del cielo, es revelación divina, a fin de poder tener una fe revelada, no una fe natural, sino una fe revelada. Acerca de esta fe natural y fe revelada, me comprometo a enviar un audio para poder discriminar lo más correctamente posible en la medida en que Dios nos ayude o Dios me ayude para compartir con ustedes estos tipos de fe. Bien, bienvenidos. Los invito a suscribirse. Suscríbase. Y cuando usted esté suscrito, cada vez que se monte una enseñanza, un compartir de las Escrituras, automáticamente le llegará a usted, porque es un suscriptor. Igualmente lo invito a compartir esta verdad con otras personas. Haciendo esto, usted contribuirá a la predicación de la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, la palabra de vida y bienestar en general, puesto que el Evangelio es un bienestar integral. Alma, cuerpo y espíritu son guardados en Cristo y por Cristo. Bien, iniciemos. Hoy vamos a hablar acerca de algo que atañe esencialmente al reino de los cielos, que nosotros, en virtud de la fe revelada, obedecemos. Porque la obediencia del ser humano a Cristo no es por concepción humana o carne o sangre, pues esto no es de origen humano, sino que la obediencia del hombre a Cristo Jesús parte de la fe revelada y del poder de la palabra que produce en él el querer como el hacer por la buena voluntad del Eterno, es decir, la buena voluntad del Eterno revelada por su palabra. Bien, vamos a leer. Hay un medio que hoy estoy usando, voy a usar este medio hoy sin perjuicio o sin descartar los apuntes que tengo en mi libreta de apuntes, donde guardo cada compartir escritural, cada enseñanza, si así la llamo, o cada sermón, como quiera llamarlo, en mi libreta de apuntes. Allí tengo todas las enseñanzas, todos los compartires, todos los sermones. Bien, les dije que por este medio, en su celular, usted puede descargar la Biblia Reina Valera 1960, que es una de las que más fielmente traduce los pergaminos hallados en la cueva de Qumran, entre otros. Esta Biblia esta versión 1960 es un poco más fidedigna que muchas otras. Bien, vamos a leer en Evangelio según San Lucas, libra de apuntes. Tengo aquí al mi lado la Biblia, donde saqué todo. Libreta de apuntes, lapicero. Y empecemos a alimentarnos espiritualmente, con el fin de poder estar robustos espiritualmente y afrontar los avatares existenciales. Bien, leamos. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo desde el 25 hasta el 37. Vamos a leer todo ese pasaje. El pasaje se titula El buen samaritano. Leamos. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió:
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ves y haz tú lo mismo. Bendito el Señor Jesucristo. Bien, el título, llamémoslo del compartir bíblico hoy, es el nuevo orden mesiánico. El nuevo orden mesiánico. Bien, el pasaje que acabamos de leer, Lucas 25 al 37, que se titula El buen samaritano, nos plantea algo estructural, coyuntural, en cuanto a temas religiosos se refiere. Jesús responde la pregunta de un intérprete de la ley. ¿Quién era el intérprete de la ley? O un intérprete de la ley, ¿quién es? Este, que tenía el título, el adjetivo de intérprete de la ley, era un hombre que tenía una autoridad plena concedida por la junta directiva de aquellos preponderantes religiosos de la época, esto es, el sacerdote, el sumo sacerdote levítico. El intérprete daba pues su concepto, y este concepto no solo tenía el matiz de concepto, sino que trascendía, su alcance era mayor y abarcaba la línea de la ordenanza. Así, el intérprete era encargado de decir lo que significaba cada artículo, cada versículo, cada pasaje del Antiguo Testamento. Este hombre le pregunta a Jesús. Hay que aclarar algo, que este hombre estaba envanecido en su saber. ¿Dónde se denota que estaba envanecido en su saber? Que se acerca a Jesús para probarle. No se acercó a Jesús para aprender, capturar un saber, escuchar la enseñanza y comportarse conforme a esta enseñanza, sino que se acercó a Jesús para probarle. Jesús
miró de lejos sus pensamientos, conoció su intención y le preguntó cuestionándole su saber: ¿cómo lees? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque es que a Jesús nadie le sale al paso. Él es el primero y el último. Él es el alfa y es el omega. Él es el eterno Dios. En Él reposa la plenitud de la deidad. Este hombre le responde que ha guardado los mandamientos desde su juventud. Eso le dije bien. Bien has hecho, continúa, así vivirás. Mas él en su vanidad quiere probar aún más a Jesús. Y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces es cuando surge esta parábola del buen samaritano. Parábola que incluye a todos, o en su mayoría a los representantes de la ley mosaica. A saber, el sacerdote. Pasó un sacerdote. El sacerdote era el hombre que oficiaba lo sacrosanto. El sacerdote era el que entraba al sacro lugar, porque el tabernáculo o el templo en su momento estaba dividido entre el lugar sacro y el lugar sacrosanto o santo sanctorum. Al santo sanctorum entraba el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar sacro entraba el sacerdote para ofrecer sacrificios por sí mismo y por los demás, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, que vamos a hacer alusión a él un poquito más adelante. Este es el sacerdote, lo cual indica que el sacerdote era un personaje principal dentro de la ley mosaica, dentro del pacto. Podemos hablar del pacto, el pacto mosaico que consistía en hacer para tener. Pacto mosaico. El sumo sacerdote era un elemento preponderante, relevante, sobresaliente en este pacto mosaico. Jesús hace alusión a otro también, al cual le fue asignada la misión de propagar, de enseñar, de mantener las enseñanzas mosaicas, a saber, el levita. Estos personajes: 1, intérprete; 2, levita; 3, sacerdote. Y hay un cuarto personaje en esta enseñanza que Jesús le da. Hay un cuarto personaje. Este cuarto personaje es un renegado, un despreciado, un minusvaliado, un aborrecido por los judíos, por la clase preponderante judía religiosa, y en sumo todos aquellos que se consideraban de sangre pura. Judío de judíos. Estos judíos de judíos consideraban a los samaritanos impuros, porque se habían mezclado con gentiles. Es decir, se había operado el mestizaje. Los consideraban los judíos de judíos impuros. Otro aspecto que hacía al que los judíos aborrecieran a los samaritanos era que los samaritanos guardaban los 5 libros del Pentateuco, pero los combinaban con ciertos ídolos y habían erigido su propio templo en Gerizim, monte Gerizim. Esta disparidad religiosa había generado sentimientos negativos o sentimientos los cuales se manifestaban en rechazo a los samaritanos. Jesús lo toma para demostrarle a esta clase
que no se trataba de religión, para demostrarle a esta clase que no se trataba de preceptos, a esta clase preponderante judía, que no se trataba de preceptos, para demostrarle a esta clase preponderante judía que no se trataba de mandamientos encriptados en un decálogo, no. Aquí se trataba de algo mucho más trascendental. Jesús se le pregunta al intérprete de la ley: ¿cuál consideras tú que fue prójimo de este individuo? El intérprete de la ley no hizo mención al samaritano. Si usted verá, el intérprete no hace mención, sino dice el último. Jesús se le dijo: y en ese último, ese que tú menosprecias, ese que tú aborreces, ese que tu religión rechaza, ves tú y haz lo mismo que él. Jesús está estableciendo un nuevo orden mesiánico, ya no por orden patriarcal como era el orden judío, una religión heredada del profeta Abraham, cumplidas las promesas a Abraham en Moshe. Moshe extendió y estructuró lo que es el pacto mosaico. Jesús quiere que este intérprete de la ley comprenda y entienda el alcance de su misión. Aclaro, todo diálogo, toda intervención pública de Jesús, toda enseñanza de Jesús estaba circunscrita a la ley, porque Jesús vino bajo la ley para cumplir la ley en su cuerpo de carne. Así que todo estaba circunscrito a esa misión, a la misión de cumplir en su carne, en su cuerpo de carne, la ley. Todo lo que estaba profetizado acerca de él, él lo cumpliría en su cuerpo de carne. Así, Jesús vino bajo la ley y sus enseñanzas estaban circunscritas a ella. Por ello, desde este punto de vista levítico, y ustedes saben que la ley dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Desde este punto de vista levítico, Jesús le dice al intérprete: ve tú y haz lo mismo. Sin embargo, cuando ya Jesús decide enseñarle a los hombres en la gracia, permítame definir dos términos que se confunden: el término profesor y el término maestro. El profesor se ocupa de enseñar, indistinto si lo hace con su ejemplo. Transmite de la mejor forma posible el profesor un cúmulo de conocimientos que el receptor, permítame la redundancia, lo debe receptar, y el maestro debe desarrollar estrategias pedagógicas para poder transmitir el saber. El maestro desarrolla estrategias pedagógicas para transmitir el saber, solo que el maestro matiza su enseñanza con su comportamiento. De Jesús se dice: las cosas que enseñó e hizo. Las cosas que enseñó e hizo. Jesús, como maestro, estaba enseñándole a este hombre qué se debe hacer en la gracia. Por ello, Jesús resueltamente, lea por favor la Biblia, nota de apuntes,
Lapicero. Mateo 5. Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Desde el versículos 43 y 44. Estoy viendo aquí en mi libreta de apuntes. Versículos 43 y 44. Jesús le dice a los escribas y fariseos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Resalte esto en su Biblia o colóquelo en grande en su libreta, porque aquí es donde se manifiesta el nuevo orden mesiánico. El antiguo orden levítico es ojo por ojo y diente por diente. Ley del talión es conocida esta frase. El nuevo orden mesiánico Jesús lo empieza a plantear. Y le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, soy reiterativo en la expresión, frase, pero yo os digo, porque quiero que esto quede bien grabado en la mente, en la conciencia, en el corazón, se vuelva visceral. Pero yo os digo, el nuevo orden mesiánico, no cargado de religiosidad, sino cargada de amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y ultrajan, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maldicen. Leámoslos nuevamente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y ultrajan, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maldicen. 20:44 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así, el nuevo orden mesiánico difiere, y para darle grados, 90, 180 grados, 180 grados, difiere de la ley. Y esto es para pensarlo. Esto es para pensarlo. Porque no es fácil que tú ames a tu enemigo. No es fácil que ores por los que te ultrajan, persiguen, maldicen. No es fácil. No es fácil hacer bien a quien permanentemente, como una gotera que cae incesantemente, fastidiosa, martirizante, tú le vas a hacer bien. Para esto se requiere un poder superior que opere en la vida del hombre. Ese poder superior que tenga la capacidad de subyugar la naturaleza tendenciosa, malsana del hombre, es el poder de Dios que opera a través del poder de la palabra.
poder de la palabra que bien lo describe Pablo en el libro de Hebreos al englobar todo lo concerniente al reino de los cielos. ¿Y qué es lo concerniente al reino de los cielos? Lo concerniente al reino de los cielos no solo es la palabra. La palabra forma parte o integra el paquete concerniente al reino de los cielos. El reino de los cielos lo integra la palabra. El reino de los cielos lo integra la recepción en nuestra vida del Espíritu Santo. Y el reino de los cielos lo integra la fe revelada. Todo esto asentado, erigido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Leamos Hebreos, por favor, Biblia, o si lo tienen en el celular, mírenlo en el celular. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, haciendo alusión a Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjese que el apóstol Pablo concluye, dice, establecido sobre mejores promesas, unilateralizando este pacto, puesto que todo emana del dador de la vida. Todo emana de Él. Es un misterio. Es un misterio. Misterio que aquí, en este canal, vamos a develar con la ayuda del Eterno. Suscríbase, por favor. Suscríbase. Bien. Fíjese que este pacto unilateral, voluntario, porque es la buena voluntad de Dios para con los hombres, cosa que los ángeles anunciaron y dijeron cuando los pastores estaban en medio de la noche pastoreando sus rebaños. De pronto del infinito en pos del mismo cielo, de la misma gloria, vinieron ángeles y anunciaron al Mesías diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No como dicen por allí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. No, el texto dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad que viene de la misma gloria, porque hombre bueno no hay. Se requiere del poder de la palabra y de la acción del Espíritu para que tus obras y mis obras hechas en Dios sean valederas. Por eso este pacto está fundado en mejores promesas, porque no está fundado en el hacer, en el sacrificar, en el ofrecer, sino que está fundamentado en el poder de Dios, el cual estructura a la nueva criatura en las bases firmes y sólidas de Cristo, teniendo a Cristo como arquetipo, como modelo único, principal, absoluto. Fíjate cómo Cristo establece a partir de esto el nuevo orden mesiánico. Este nuevo orden mesiánico se concretó, se consolidó en la cruz del Calvario. Que al respecto hay versiones que no fue cruz,
sino que fue un mástil donde Jesús fue colgado. Sin embargo, no es tema en este momento de tratar ahora. Ese nuevo orden mesiánico establecido sobre el amor, sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la empatía. Si quiere llamarlo empatía, llámelo empatía, puesto que la empatía es colocarse en el zapato de los demás. Sobre el autocuestionamiento, porque todo hombre en su interior sabe lo que hace, sabe quién es. Y esta palabra escrita lo redarguye. Si el hombre es obediente, obedece a ese redarguir, a ese, llamémoslo, a ese enseñar, a ese apercibir, a esa iluminación. Si el hombre es tosudo, necio, como dice la Escritura, y discúlpenme la expresión grotesca, fuerte, pero eso dice la Escritura. La Escritura dice que el que obedece es sabio, mas el que se persiste en el mal es necio. Porque el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio lleva el mal. Eso dice Proverbios. Este nuevo orden mesiánico que está establecido en el amor busca la integralidad del ser, que el hombre sea concordante con lo que piensa y lo que hace, así como lo fue Jesús, nuestro maestro. Esa concordancia de decir y actuar se va a reflejar en la sociedad, lo cual te va a determinar como un hombre verdadero de Dios o un hombre que se escude en la palabra para cometer fechorías. El árbol por su fruto se conoce. Fíjese cómo Jesús hace alusión a un árbol para indicar desde la perspectiva de fruto cuál es la raíz, y cuál es el género. ¿Cuáles son las raíces? Es decir, ¿cuál es el fundamento de ese hombre? Y su género, ¿a qué género pertenece? Si pertenece al género de los hijos de Dios, este tendrá unas bases sólidas y estará dentro del nuevo orden mesiánico. Porque el nuevo orden mesiánico requiere de hombres y mujeres dispuestos a renunciar a sí mismos para abrazar la verdad divina y andar conforme a esta verdad. Le tengo una buena noticia. En la medida en que usted abrace esta verdad, la ayuda le vendrá del cielo para poder vencer todo lo negativo o toda esta naturaleza perversa, torcida nuestra. Y usted empezará a estructurarse como un hombre ejemplar, una mujer ejemplar. Porque el nuevo orden mesiánico busca seres integrales, dispuestos, hombres y mujeres de valor, que se puedan desenvolver en su vida social. Y ese desenvolver en la vida social es tematizado por sus firmes convicciones como mujeres y hombres del Eterno, hijos del Eterno. Por eso dice el Mateo 44, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos. Si tú quieres integrar el nuevo orden social, entonces debemos, y si yo quiero integrarlo también, entonces debemos sujetarnos a lo que dijo Cristo. El que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del evangelio, donde evangelio
es el todo y quiere decir Cristo. Entonces vamos a cambiar el término evangelio por Cristo. Dice, el que ame su vida la perderá, y el que deje su vida por Cristo la hallará. Si quieres integrar el nuevo orden mesiánico, si quieres participar del reino de los cielos, si quieres ser realmente un vocero del Eterno, te invito a entrar al nuevo orden mesiánico, al nuevo orden del amor, la misericordia, la compasión, la empatía, la certeza de que este Dios es real y que compensará a todo aquel que por él se decide, porque a quien Dios aborrece ama la muerte, mas el que oye la voluntad de Dios y se conduce ama la vida. Bienvenido. Dios te bendiga. Los quiero mucho.